Bahía Blanca, viene a ser la cabeza de sede de la sexta sección electoral, que es la sección electoral donde está Carpente Patagones, que es el distrito o el partido más austral de la provincia de Buenos Aires, para hablar un poco de estas elecciones que se vienen, pero además de la trascendencia nacional. O sea, se vota en la provincia que es casi el 40% del padrón, digo, son elecciones muy importantes. Al margen del carácter provincial que tienen, vamos a dialogar con alguien que fue diputada nacional en 2 ocasiones, la última hasta hace muy poquito tiempo atrás, del Frente de Izquierda. Hemos charlado ya en algún momento, y que va a ser candidata a legisladora, y ella, bueno, nos va a contar un poco bien todo esto en la primera sección electoral, ahí en la provincia de Buenos Aires. Esto vendría a ser el conurbano centro-norte, para ubicarse en la cabeza acá a la distancia. Romina del Pla, buen día, te saluda Mario Abel, ¿cómo te va? Ahí vemos si, después de toda la intro, si lo restablecemos el contacto. Bueno, como decía, dentro de, si bien hay, cuando uno ve la oferta electoral de lo que fue el Frente del Peronismo, La Libertad Avanza, Somos Buenos Aires y el tema de la izquierda. Cuando uno mira hoy eso, al margen de la particularidad de lo que pasó con intendentes del PRO, que no acordaron, o que se fueron con Somos Buenos Aires, o que se quedaron más en una propuesta, digamos, localista, concentrada en el Consejo Deliberante, y ahí también aparece el tema de la izquierda. Bueno, como decíamos, Romina del Pla, exdiputada nacional, que va a ser candidata en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Romina del Pla, te saluda Mario Abel, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, gracias por atendernos, por, bueno, la onda. Bueno, danos tu impresión de, fue el cierre de listas, con líos, digo, ustedes presentaron el sábado, no tengo la hora, pero presentaron el sábado las listas, con líos en el peronismo, en el tema de la dilución, ¿no? Que se haya diluido por completo el PRO en La Libertad Avanza. ¿Qué trascendencia en términos políticos le asignás a estas elecciones, que son media inéditas? Nunca hubo elecciones provinciales en Buenos Aires aisladas. No, claramente, es una elección completamente nueva y esto me parece que es importante también tomarlo en cuenta porque efectivamente es la primera vez que va a haber elecciones que no tengan un candidato que pueda ser votado en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es una elección claramente desdoblada y en ese sentido, bueno, esto tiene toda una incidencia en que, bueno, lo que más van a pesar son los aparatos imponiendo sus listas. Pero nosotros desde el Frente Izquierda, como bien decimos, hemos presentado rápidamente nuestra alianza, en primer lugar, que hace 14 años que tenemos un Frente de Izquierda con las 4 principales fuerzas de la izquierda de nuestro país, Partido Obrero, PTS, Izquierda Socialista, el MST, que no porque ya no es una novedad sea menos importante. Y por otro lado, hemos presentado el sábado a la mañana nuestras listas con los principales candidatos en una conferencia de prensa que hicimos en La Matanza, así que allí estuvimos con Nicolás del Caño, que encabeza la tercera sección electoral, junto a Mónica Schlotauer y Pablo Giachelo, estuvo también Néstor Pitrola y Alejandro Bodar, que integran la primera sección electoral que yo encabezo, y bueno, tenemos listas en todas las secciones. Allí en la sexta encabeza Héctor Saris y va a estar también Néstor Conte en la sexta sección electoral. Sí, es la del sur. Bueno, geográficamente es una de las más grandes, la sexta. Digo, cuando uno ve el mapa. Sí, es aparte de una sección donde nosotros intervenimos también mucho, porque una característica del Frente de Izquierda es nuestra presencia con militancia real en casi toda la provincia de Buenos Aires, así que presentamos listas también en más de 100 distritos. Así que bueno, esta presentación de listas tiene que ver con cómo impulsamos más a fondo aún los reclamos y las luchas que están en curso de las y los trabajadores, y esta campaña electoral sirve como un escalón para reforzar y visibilizar esa situación, ¿no? A diferencia del resto de las listas, el jueves nos podían encontrar en la movilización en apoyo al Hospital Garraham.
frente al ataque brutal del gobierno de Milei a ese hospital. Pero también allí estaban trabajadoras y trabajadores de la salud de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, hospitales nacionales y hospitales de la provincia de Buenos Aires, porque por más que el gobernador trate de presentar que, bueno, habría un escudo en la provincia contra el ajuste de Milei, no lo hay. Aquí también se vive el ajuste en educación, con los peores salarios del país prácticamente, ahí en el fondo de tabla, con los 4 peores salarios. Lo vemos cuando también se producen despidos totalmente indiscriminados, tanto en la nación, por supuesto, el ajuste de Milei, pero también en empresas de la provincia de Buenos Aires, frente a las cuales el gobierno provincial no dice ni mu, y ahí tenemos los despidos en Giorgalos, en Seco, tenemos a los compañeros de Morbillo, gráficos, ocupando la planta hace 140 días reclamándole al gobierno provincial la expropiación de la planta. Bueno, realmente hay mucho que hacer en la provincia de Buenos Aires y creo que el Frente de Izquierda es una gran alternativa frente a los que gobiernan a nivel nacional y a los que gobiernan en la provincia de Buenos Aires. Te quería hacer una pregunta particular porque, bueno, vos sos la que vas como cabeza de la lista en la primera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, que una de las novedades, dentro de la novedad que es esta elección, ahora salió, digo, con los datos, ¿no?, del padrón, que esta sección es la que más votantes tiene y que superó a la tercera y que es una sección electoral que es bastante distinta a la tercera sección electoral, porque esto incluye, no sé, San Isidro, Vicente López, o sea, algunos de los municipios de mayor poder adquisitivo de la Argentina mezclados con municipios donde está 3 de febrero, que son clase media, media baja, depende del sector, como que es como una suerte de radiografía social muy amplia, esa sección electoral que vos sos la candidata al Frente de Izquierda y que es la que más votantes tiene. O sea, ¿a dónde hace foco en algo tan particular como es esa sección electoral que tiene más votantes que la mayoría de las provincias, de hecho, ¿no? Sí, bueno, vos fíjate, acá hay 2 temas. Primero que efectivamente la primera sección tiene estos contrastes tan marcados que vos mencionabas, pero en todos los municipios tenés esos barrios donde viven sectores de los capitalistas y la burguesía argentina, y tenés como correlato las barriadas populares que están presentes en todos los distritos, desde San Isidro hasta Tigre, pasando por Moreno y por supuesto todos los distritos del oeste, ¿no? Y también es la zona norte es la zona de mayor concentración de las fábricas y los parques industriales. Entonces, bueno, ahí está Munro. La clase obrera en la Argentina, ¿no? En esa zona, en la primera sección estaría lo que se conoce como Munro, que es una zona, bueno, fabril y comercial muy trascendente. Sí, por supuesto, y tenés toda la zona de la Panamericana, con claro, el parque industrial de Pilar, con las grandes fábricas automotrices, las fábricas del neumático, bueno, todos lugares donde se desarrollan también importantes peleas, y yo te mencionaba esto de los despidos arbitrarios, que gran parte de todo esto se está dando en la zona norte, ¿no? Entonces me parece que ese contraste nos marca claramente dónde vamos a estar nosotros. No vamos a estar defendiendo los negociados inmobiliarios de Nordelta o de la zona más costosa de San Isidro o de Vicente López, sino que vamos a estar con los trabajadores que están haciendo todo tipo de cuentas para ver si pueden pagar el alquiler, y que gran parte de este crecimiento poblacional de la primera tiene que ver con cómo se van la gente arrumbando en las barriadas cada vez más alejadas del centro de la Ciudad de Buenos Aires y de las zonas más céntricas, porque no se pueden pagar de ningún modo los alquileres. Entonces también este es el otro fenómeno, y el Frente de Izquierda, por supuesto, va a estar acompañando todos esos reclamos por la vivienda popular, contra el abuso en los alquileres, contra la situación de hacinamiento y de falta de obras y de servicios públicos en las barriadas del conurbano, que cada vez están en una condición más tremenda, ¿no? Entonces esto
nos lleva a que, bueno, no hay distancias tan grandes entre lo que ocurre en la tercera y en la primera en materia social, y realmente allí donde nosotros estamos. Así que yo ya estuve el sábado, además de a la mañana presentando la lista en La Matanza, estuve a la tarde en Morón, donde ya nos reunimos en una charla importante con compañeras y compañeros de toda la zona oeste, muchos de los que son candidatos, ya discutiendo, bueno, cómo seguimos pegados a las luchas en curso, por ejemplo, a la organización de los jubilados y jubiladas, que este miércoles van a tener no solo su marcha habitual, sino una marcha antirrepresiva, porque no hay que naturalizar que todos los miércoles las fuerzas represivas de Patricia Bullrich se dediquen a reprimir a los jubilados. Y bueno, ahora en un ratito estoy yendo hacia José Cepaz y San Miguel para ya arrancar las recorridas. Y bueno, nuestra campaña tiene mucho, no solo de recorrer los barrios, sino recorrer las puertas de las fábricas, los lugares de concentración masiva de la población trabajadora, de la juventud. Así sí, es como que tenés que hacer un trajinar territorial muy grande, ¿no? Digo, por el tema también de los espacios publicitarios, es como que es una campaña, si se quiere, más a la vieja usanza, ¿no? Bien de la calle, digamos. Sí, una campaña de la calle y bueno, por supuesto, aparte y pulmón, y también apelando a la militancia nuestra en las redes sociales, para propagandizar que existe esta lista entre tanta maraña informativa, y que para aquellos que están, por supuesto, descontentos con el gobierno nacional de Milei y su ajuste y su motosierra, pero también que ven que el peronismo tiene responsabilidad en lo que viene ocurriendo en la provincia, porque han gobernado 34 de los últimos 38 años, entonces no pueden hacerse los distraídos, se han gobernado toda la sala del peronismo, desde el kirchnerismo hasta los sectores del Frente Renovador, así que ninguno se puede hacer el distraído sobre lo que ha ocurrido en la provincia. Nos parece que el Frente de Izquierda obviamente es una alternativa muy importante frente a la resignación, al descontento y a la impotencia que significa por ahí decir, bueno, no voy a ir a votar a nadie, ¿no? Y lo hemos visto en las elecciones adelantadas de algunas provincias, que un fenómeno ha sido el de la abstención, que termina beneficiando a los grandes aparatos, a los oficialismos, y en ese sentido creo que el Frente de Izquierda tiene el desafío de, bueno, invitar a sumarse a esta campaña, invitar a sumarse a la lucha contra el gobierno nacional y contra el ajuste provincial, y me parece que en este sentido también es una opción electoral importante a tener en cuenta en estas elecciones provinciales. Te hago una última pregunta y que tiene que ver con lo siguiente. Uno ve ya, me parece, por el tema de la recesión económica, la pérdida del poder adquisitivo, los tarifazos, bueno, la lluvia de importaciones de lo que se te ocurra que hay en la Argentina, como que el gobierno de Milei tiene un techo. O sea, puede ser que en octubre le vaya bien, incluso gane, pero como que tiene un techo, electoral. Y por ejemplo, acá en Río Negro en octubre es una de las 8 provincias que se eligen senadores. Y bueno, lo comento ahora, dije lo voy a hacer después, pero hay una encuesta importante, la semana pasada se midieron las 8 provincias que eligen senadores, y lo que uno ve es que es cierto que por ahí la Libertad Avanza puede tener hoy todavía, si se quiere, por lo menos pica en punta, digamos, para octubre en Río Negro, pero que básicamente cuando uno lo compara con las elecciones de 2023, en el caso de Río Negro, Milei pasó del 30 al 32. Y que, claro, lo que uno ve que hoy son mucho más los descontentos, casi 6-4 es la diferencia, que los contentos. ¿Crees que se empieza a dar un quiebre, digamos, en el clima de época favorable? Que digamos, más allá del gobierno de Milei, las ideas de Milei, me parece que es la cuestión de fondo en esto. Yo creo que estás planteando lo que yo comparto. Creo que hay un techo, creo que empieza a darse vuelta la situación, y en este sentido me parece que lo que también tenemos que tener claro es que no es un gobierno que se agote o que caiga solo, digamos. No, eso nadie se cae solo. Hay que enfrentarlo totalmente, hay que enfrentarlo con la lucha, hay que desenmascarar sus políticas, seguir explicando de qué se trata la estafa del caso Libra,
explicar a fondo de lo que se trata el ajuste, que no es contra la casta ni contra los ñoquis, sino que es contra aquel que necesita un hospital de primera línea como es el Garraham, o llevando a los jubilados a la completa indigencia, profundizando lo que ya habían hecho gobiernos anteriores. Entonces creo que con independencia incluso de cómo madure la situación de acá a octubre, lo que tenemos que tener en cuenta es que crece el descontento y que ese descontento hay que organizarlo. Y creo que es el gran desafío del Frente de Izquierda en todas las provincias, y dejando claro que acá, si Milei pudo avanzar en sus medidas tan nefastas, ¿no? Con la ley bases, con los decretos... Sí, el con paquete fiscal. O sea, el paquete fiscal fue como una reforma encubierta casi constitucional, en sintonía con la ley bases, ¿no? Iba de la mano. Totalmente, y con los vetos también a cuestiones tan elementales como un magrísimo aumento a las universidades o a los jubilados. Si ha podido avanzar en eso no es porque tuviera su personal propio, sino porque no faltaron las fuerzas políticas que le dieron los votos para que eso ocurriera, ¿no? Y me refiero con esto a que nunca faltó un voto peronista necesario para que alcance Milei sus objetivos, o los gobiernos provinciales, como, bueno, el caso de los diputados de Huertelnik, que también contribuyeron a que Milei avance. Sí, la ley base se la votaron, ¿no?, en diputados y en el Senado, los dos que tienen, uno en diputados y otro en el Senado. Tal cual, por eso creo que hay que bueno, pero igual en esto... El Frente de la Izquierda es una alternativa importante, porque no hemos acompañado nada de todo esto y lo hemos enfrentado claramente. Te quería hacer, porque ahí metiste esto de los apoyos de Milei. Bueno, el tema este del PRO, digo, más allá de lo ideológico, ¿no? Que una fuerza creada municipalmente, que llegó a gobernar el país, que ganó una elección en la provincia de Buenos Aires, como haya diluida en una lista, como pasó el fin de semana en la provincia de Buenos Aires, digo, habla mal, ¿no?, de la clase dirigente argentina. Digo, más allá del PRO y los Macri. Que el PRO haya terminado como terminó, es como que uno dice, la clase dirigente no dirige nada. O no dirige políticamente, por lo menos. Bueno, es que otro le ha ocupado el espacio del ajuste con un discurso más brutal y con una presencia, digamos, que los superó, porque le comió el partido. Bueno, está claro que Milei hizo una cosa muy astuta, ¿no? Utilizó el peronismo para que le financie la campaña contra el PRO y Juntos por el Cambio en las PASO y en la primera vuelta, y después le aprovechó el apoyo del macrismo y demás para ganar en el balotaje. Eso lo supo hacer muy astutamente y aplicó golpes a un lado y al otro, ¿no? Y en este caso de la derecha, bueno, está absorbiendo a esos personajes, demostrando que no tienen ni principio, ni programa, ni nada, y que se venden al mejor postor, así como muchos de esos provenían históricamente del peronismo, ¿no? Porque hay que ver que la mayoría de todos ellos... Bueno, ahí en la provincia de Buenos Aires sí el caso, algunos emblemáticos, Ritondo, Santilli... también de los que están en esa vía alternativa como Monzó y compañía, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que ver que no hay principio alguno, no hay programa, solo están detrás de defender sus negocios, y en definitiva los negocios de la clase capitalista que si todavía lo banca Milei, a pesar de que en algunos aspectos también lo terminan afectando, es porque consideran que es el que puede hacer una reforma laboral todavía más aguda, llevarnos a más pérdidas de derechos laborales, porque está dispuesto a hacer ese trabajo sucio de atacar a los trabajadores que se organizan, y creo que a eso es a lo que le tenemos que poner un límite muy fuerte, y creo que, bueno, en ese punto, por eso yo decía, acá la principal cuestión nuestra en esta etapa de todos los trabajadores tiene que ser salir a luchar imitando a los jubilados, imitando a los docentes universitarios que salen a pelear por su salario, a los trabajadores del neumático, a los gráficos de Morbillo, que están defendiendo sus fuentes laborales, a los de Giorgalos que están defendiéndose contra los despidos. Acá hay que salir
a luchar y también acá me parece que es clave que hay que superar esa política de contención de las centrales sindicales, así que el rol en mi caso desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, es ir con todo a apuntalar y a que triunfen las luchas en curso, y la campaña electoral es un escalón en este sentido. Romina del Pla, muchísimas gracias por estos minutos, dialogamos en cualquier otra oportunidad. Buen día, hasta luego. Muy buen día, muchas gracias. Chau, chau. Estoy a disposición.